Abrir sus Biblias en el libro del profeta Jeremías, capítulo número 6, versículo número 16. Solo pregunto, ¿sí escuchan todos bien? ¿Amén? ¿Sí se escucha bien? Ok. Jeremías 6, 16. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra, así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a leerlo hasta allí. Cierre un momento sus ojos. Padre amado, esta mañana te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de haber amanecido vivos, Señor. Gracias, Señor, porque además de la vida nos has dado salud, nos has provisto de alimento, de transporte para venir a este lugar, y con amor maravilloso nos has visitado a través de esa alabanza y adoración, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, te estoy pidiendo, bendito Señor, que conforme a tus palabras proféticas, tomes hoy la palabra que va a ser enviada por tu Espíritu Santo a través del vaso que va a comunicarlo, y que tu palabra sea sembrada, Señor, como una semilla buena, que caiga en buena tierra y que dé fruto abundante a favor nuestro, amado Dios. Gracias, porque eres un Dios de misericordia y de bondad, y no nos pagas conforme a nuestros actos, Señor, sino que actúas conforme a tu benevolencia. Gracias por tu bendito amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, en el tiempo en que nosotros nos encontramos en este momento, a veces pareciera un poco difícil poder caminar por un evangelio que sea guardando la pureza de ese evangelio que nuestro Señor Jesucristo vino a transmitir, y que a su vez fue expandido a través de sus apóstoles y llegado hasta nosotros más de 2000 años después. Es un poco difícil y confuso hasta cierto momento ver que el evangelio, incluso tal y como usted lo pudo haber recibido hace muchos años atrás, pareciera que en los tiempos modernos, en la era en que estamos viviendo, que le llaman posmodernista, o la era del antropoceno, le llaman los que se dedican a la ciencia, estamos viendo un evangelio que cada vez pareciera que dista bastante del evangelio que nosotros leemos en nuestras Biblias. Un evangelio que, en lugar de mantener un mensaje simple, llano y sencillo de la palabra, cada vez pareciera irse alejando un poco más y un poco más y un poco más de lo que nos habla la palabra. El Señor ha estado preparando mi corazón para poder compartirles esta palabra,
Y no ha sido hasta hace algunos momentos que el Espíritu Santo me impactó de una forma bien especial a mi corazón y a mi mente para poder transmitir lo que les voy a decir en este momento. Porque, amados hermanos, en el transcurso de la semana, en mi corazón había estado sintiendo ciertas situaciones que me hacían preguntarme a mí mismo dónde me encontraba yo parado. Por ejemplo, el 4 de diciembre, gracias a una invitación de nuestro amado hermano Giovanni Álvarez, pudimos participar de una actividad empresarial cristocéntrica y tuve el privilegio de compartir ahí un tema. Pero para llegar a preparar ese tema, Dios me empezó a hablar en mi corazón y me empezaba a decir el Señor, mira, y me habló a través de ese mensaje que Moisés tan hermosamente nos dejó para la posteridad, cuando dice ahí Moisés, si tu presencia no está con nosotros, no nos moveremos a ningún lugar. Y el Señor impactó mi corazón y eso ha venido dando vueltas en mi corazón, porque, hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos estado tomando decisiones, haciendo cosas, moviéndonos de un lado para el otro, sin ni siquiera preguntarnos si esa es la voluntad de Dios? Y es más, si Dios está con nosotros en eso que vamos a hacer, y sin embargo, de todo modo lo hacemos sin ni siquiera estar seguros de que el Señor ha estado allí y que esa es la voluntad del Señor. Eso que había estado dando vueltas en mi corazón, el Señor lo terminó de tomar hace unos minutos atrás y el Señor me hablaba a mi corazón y me decía a mí, a Kenneth Anleu, mira, ¿dónde está mi hijo?, me dijo. Aquel que cuando creyó en mí, lo único que le importaba era mi presencia, me decía el Señor. Aquel que lo único que le importaba era gozarse delante de mí y de mi presencia y recibir mi palabra y dejar que esa palabra inundara su corazón, lo lavara y lo cambiara. Porque cada día que pasa, pareciera que nosotros complicamos más el evangelio en lugar de hacerlo más sencillo. Pareciera que nosotros en esta era, hermanos, donde los mensajes que se lanzan desde muchos púlpitos, sobre todo de las mega iglesias, ya ni siquiera se tocan la palabra de Dios, ni siquiera se lee la Biblia, ni siquiera se lee un texto bíblico, mucho menos los mensajes son centrados en la palabra de Dios, sino que los mensajes se centran en el éxito, se centran en la felicidad, se centran en los negocios, en las relaciones personales, en temas de cultura popular, o simplemente son charlas motivacionales. Cuando en estos tiempos el mensaje que se está lanzando desde muchas iglesias
Pareciera que lo más importante es que el hombre sea feliz y que no tenga tribulaciones. Y es más, les venden la idea de que si tienen tribulaciones, como que no estuvieran en el Evangelio, cuando el mismo Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero ánimo, yo estoy con ustedes y vencerán al mundo. Pero el evangelio que hoy venden no es ese. En el evangelio que nos habla la palabra de Dios, donde muchas veces nos dice que el justo con dificultad se salva. Cuando dice que por muchas aflicciones pasará el justo. Cuando dice que el justo caerá muchas veces, pero que de todas esas veces Dios lo va a levantar, porque Dios está con nosotros y pelea por nosotros. Pero ese evangelio del que nos habla la palabra pareciera ser que en una iglesia posmodernista es un evangelio que ese mensaje van diciendo: eso queda atrás. No, eso quedó para otras generaciones. No, eso es porque ya están atrasados. No, es que, amados hermanos, un evangelio donde te venden que tienes que hacer pactos de ofrendas monetarias para que seas próspero. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? ¿Cuándo Jesucristo dijo eso? ¿Cuándo alguno de los apóstoles dijo eso? Pero el evangelio de la prosperidad, que es uno de los que más se predica y abunda en estos tiempos, te dice que si no eres próspero, quizás no eres hijo de Dios. Entonces me pregunto, y cuando Jesús le dijo a las demás personas que Él era el Hijo de Dios, pero que el Hijo de Dios no tenía ni dónde recostar su cabeza, me pregunto, entonces, ¿será que Jesús no era Hijo de Dios? Y entonces el Señor me hablaba ahí en medio de ese momento lindo de la adoración y me decía el Señor: mira, es tiempo de que mis hijos, empezando por ti, o sea, por mí, regresen a las sendas antiguas, a la sencillez del evangelio. Un evangelio, amados hermanos, donde tenemos que mantener un mensaje sencillo. El mensaje de hoy: prosperidad, negocios, chequeras, casas, carros, premios, puntos, decía por ahí una propaganda. Pero cuando en el evangelio que nos trajo el Señor Jesucristo era tan sencillo, y es tan sencillo porque Él únicamente nos vino a hablar del amor de Dios. Nos vino a hablar del perdón de Dios. Nos vino a hablar del amor al prójimo, del perdón al prójimo. ¿Y por qué se están complicando tanto el evangelio? Pareciera ser que el hombre no ha aprendido la lección. Porque cuando el Señor le dio a Moisés los mandamientos que escribió en la tabla, eran simples y sencillos, unos cuantos mandamientos. Pero los fariseos creyeron que no era suficiente los mandamientos que Dios había dicho. Y de 10 mandamientos, ellos sacaron 634 mandamientos. Es decir,
624, 620 mandamientos no eran de Dios. Eran del hombre, que se los estaba imponiendo al hombre. Y lo único que estaban haciendo era complicando la ley que Dios le había dado acá al pueblo de Israel. Y es lo mismo que está pasando hoy. Hermanos, y lo que nos deberíamos de estar preocupando por enseñar en la iglesia es: usted es un bendito de Dios porque usted ha recibido el amor de Dios en su vida. Y por lo tanto, usted lo que tiene que hacer es también darle del amor de Dios, dele ese mismo amor al prójimo. ¿Es complicado eso? No. Hermano, es complicado que usted haya recibido el perdón de Dios. Es que, hermano, qué tremendo es esto. Si cuando usted necesita el perdón de Dios, lo único que usted tiene que hacer es acercarse confiadamente ante el trono de la gracia, sabiendo que tiene un abogado a la par del Padre, que se llama Jesucristo, que está intercediendo por usted para que el Padre lo perdone cuando usted falla. Y entonces, ¿por qué hoy vienen y le dicen: sí, es que mire, lo que pasa es que tiene que recibir consejería, tiene que recibir terapia, y además de eso, también recuérdese que tiene que dar una ofrenda? Y entonces la persona viene y dice: bueno, y entonces, ¿cuándo y cómo voy a recibir el perdón de Dios? Y si tan difícil es recibir el perdón de Dios, ¿cómo no me va a costar a mí perdonar a los demás? Es que no es complicado, es sencillo, debe ser sencillo. El mensaje del evangelio es tan sencillo, hermano, que lo que le dice es: usted lo que tiene que hacer es conocer y saber de Cristo. Punto. Ay, hermano, pero es que en el evangelio de hoy usted tiene que saber mucha escatología, tiene que saber de angeliología, tiene que saber de soteriología, tiene que saber de demonología, tiene que saber de un montón de guías. Cuando la palabra lo que nos dice es: usted conozca a su Señor y su Salvador, y Él se va a encargar de su vida, y Él se va a encargar de usted. Conozca y llénese del poder del Espíritu Santo. Sencillo. No tenemos por qué estarnos complicando la vida, hermanos. Lo que nos debe de mover, hermanos, es, y la palabra lo dice, dar testimonio de Cristo. Pero el evangelio de hoy, amados hermanos, se estimula que las personas lleguen cada 8 días a los cultos. Si mucho, 2 o 3 veces por semana a los cultos. Se les estimula para que únicamente asistan, aplaudan un poquito, sientan un poco de la presencia de Dios. Pero eso sí, de su diezmo y de su ofrenda. Eso es lo más importante. Y no me lo van a tomar a mal, no estoy hablando en contra del diezmo y la ofrenda. Pero eso no es lo más importante. Lo digo con todo respeto para cualquier iglesia, empezando por la nuestra. A Dios, más que tu dinero, le importa tu corazón. Ahí estaba aquel fariseo frente al altar. Y estaba aquel escriba a la par de él.
Y lo único que el otro alcanzaba a decir es: Dios, ten misericordia de mí, Dios, perdóname. Y el fariseo decía: qué bueno que yo no soy como ese que está aquí a la par, porque yo sí diezmo, yo ofrendo, yo cumplo con mis tareas religiosas, yo vengo a todos los cultos, yo hago esto, yo hago el otro. Era un yoyo. Pero Jesús mismo dijo: el que salió justificado de aquí fue el otro que estaba pidiendo misericordia de Dios. Este no. Es un mensaje sencillo, un mensaje que no necesita mucha explicación. Vamos al Salmo 77. Salmo 77, verso 11. Y dice la palabra, voy a leerle del 10, dice: entonces dije, este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Y me decía el Señor en mi corazón, aquí en medio de esa presencia de Dios durante la alabanza de oración, me decía: Micha, óyeme, y hoy te pido a ti, pueblo, oye. Y las profecías, dos de las profecías le dijeron: escucha y oye. Porque me decía el Señor: mira, mucho pueblo se le ha olvidado lo que fue y cómo era cuando vine a sus vidas y los rescaté de donde estaban. A muchos se les ha olvidado lo que les perdoné. A muchos se les ha olvidado lo que les ayudé. A muchos se les ha olvidado de dónde los rescaté y qué les di. Y hoy se encuentran viviendo de una manera distinta a como empezaron. Y por eso me decía el Señor a mí, y no quise pasar a dar esa palabra porque no quería alargarlo, el programa de las profecías, pero decía el Señor: ¿dónde se encuentran aquellos que tenían un corazón agradecido conmigo cuando los rescaté? ¿Dónde están? Porque, hermano, las iglesias se encuentran llenas de personas que en su momento, en su primer amor, estaban llenos de agradecimiento y devoción a Dios. Pero con el pasar del tiempo, sus corazones se han acomodado y muchos corazones se han enfriado y muchos corazones han entrado en una comodidad tan grande que se les ha olvidado que si están aquí, que si tienen lo que tienen, es solamente porque el Señor, su Dios, se los ha dado. Y por eso me traía esta palabra. Me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Y lo primero que le quiero dejar en su corazón esta mañana, amado hermano, es una invitación de parte del Espíritu Santo. Esta mañana es tiempo de que te acuerdes del Señor tu Dios, de las cosas que ha hecho contigo, de las cosas que hizo contigo cuando te rescató de donde te encontrabas. Hoy es tiempo de hacer ese inventario. Hoy es tiempo, amados hermanos, de que tenemos que tener la seguridad, porque en la sencillez del evangelio que deberíamos de estar transmitiendo,
Lo único que deberíamos de saber, amados hermanos, es que la salvación es una obra que le pertenece total y exclusivamente a Dios, donde no interviene para nada la mano humana. Usted es salvo porque Dios lo salvó. Usted no tuvo que hacer nada para ser salvo. Yo no tuve que hacer nada para ser salvo. El que tuvo que hacerlo todo se llama Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario, donde fue crucificado y derramó toda su sangre en la cruz del Calvario para que fueran perdonados sus pecados y que fueran borrados sus pecados. ¿Tuvimos que hacer algo nosotros? No. Por eso en el evangelio complicado de este tiempo, el estar pensando que tenemos que hacer obras. Sí, hay que hacer obras, pero no para la salvación. La salvación fue completamente gratuita. No pagó usted nada, todo lo pagó Dios. Pero para alcanzar el premio del cual el Señor le ha hablado, para eso tiene que correr la carrera, para eso tiene que ganar la carrera, para eso tiene que combatir con todas las armas espirituales que Dios le ha dado. Para eso dice la palabra que Dios nos ha dejado obras que tenemos que hacer, porque ya estaban predestinadas que anduviéramos por ellas, para que nosotros pudiéramos alcanzar ese premio del supremo llamamiento. Por eso el Señor te está llamando a que mires un poco para atrás. Yo no sé hace cuánto tiempo el Señor vino a mi vida, en el año de 1986. No sé cuándo vino el Señor a tu vida, pero el Señor te está invitando a que mires para atrás, porque el Señor te está diciendo que Él, como cuando fue contigo en el principio, Cristo y el Evangelio de Jesucristo debe ser el centro de tu vida. ¿Cuántos cristianos, padres de familia, hay que su vida gira alrededor de sus hijos? Que su vida gira alrededor del esposo o de la esposa o de la suegra si la quiere mucho. Pero hermanos, la palabra nos dice que nuestra vida debe girar alrededor de Cristo Jesús y su evangelio, que no es mensaje de hombre, sino es poder de Dios para destrucción de fortalezas. Y Dios hoy te está diciendo: mira, es tiempo que levantes tu mirada, tu cabeza, vuelvas a ver hacia atrás, a esas sendas antiguas, a ese punto de partida, y te des cuenta que así como en ese entonces Cristo era el centro de tu vida, hoy tienes que regresar a que Cristo sea realmente el centro de tu vida. Porque sabes una cosa, tú no eres un cometa, tú no eres un cuerpo celeste que va a atravesar nuestro vecindario estelar y va a pasar por todo el sistema solar y a atravesar la Vía Láctea para salir a cuántos años luz más adelante. Tú no eres ningún cometa errante. Porque Cristo es tu sol de justicia y todo gira alrededor del sol. La palabra te dice que tú, como la iglesia, la palabra toma como figura de la iglesia a la luna. La luna refleja la luz del sol. Y la luna junto con la tierra giran alrededor del sol, porque el sol es el centro de este sistema solar, así como Cristo Jesús debe ser el centro de nuestras vidas y debemos girar alrededor de Él.
Si tú piensas que eres un cometa, el problema es que el cometa pasa de largo y se va. Y se pierde la fuerza gravitatoria del Sol, los rayos cósmicos luminosos que vienen del Sol, que le dan energía, y se va a perder por allá. Y sabes que eso le pasa a mucho cristiano. Cuando el cristiano viene y se enfría, cuando el cristiano viene y traslada su centro de Cristo, lo traslada a otra parte, empieza a quedarse sin esa fuente de energía que se llama Cristo Jesús. Sus fuerzas empiezan a flaquear, ya no es el mismo. Hay cosas que empiezan a darle problemas y no se ha dado cuenta que lo que está pasando es porque se alejó sin que se diera cuenta del centro de su vida, que tiene que ser Cristo Jesús. Leamos Isaías 58, Isaías 58, capítulo 12. Bueno, leamos un poquito más arriba. Quiero leer desde el 9. Dice: entonces invocarás y el Señor responderá. Clamarás y Él dirá: heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Y el versículo 12: y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Me seguía hablando el Señor ahí en medio de todo este momento precioso de adoración y me decía: mira, debido a que mucho de mi pueblo se ha olvidado de mis obras maravillosas, de lo que hice con ellos cuando vinieron a mí y cuando tenían necesidad, muchos de ellos se encuentran en sus vidas destruidas, derribadas, parecen ruinas. Pero hoy te traigo la noticia que dice el Señor que es tiempo de regresar a esas sendas antiguas. Y si regresas a esas sendas antiguas, dice el Señor que entonces vas a reedificar esas ruinas, vas a levantar los cimientos aún de generaciones pasadas. ¿Y sabes qué? Te van a conocer de una manera especial porque te van a llamar reparador de brechas, restaurador de calles. Yo no sé cuántos de aquí tienen conflictos tremendos en sus familias, tienen conflictos tremendos en sus hogares, en sus trabajos, tienen conflictos tremendos en sus finanzas y no se han dado cuenta aún de que todo eso que parecieran ruinas en su vida es porque es necesario que regresen a las sendas antiguas y empiecen a restaurar esas ruinas que se cayeron. Hay algunos que posiblemente están a punto de perder su matrimonio, otros que estarán a punto de perder su trabajo, otros que estarán a punto de quebrar su empresa,
otros que estarán a punto de que le suceda una catástrofe en su vida. Pero el Señor te dice: hoy es tiempo de que te pares, voltees a ver hacia atrás y te vuelvas a las sendas antiguas y empieces a reparar esas ruinas antiguas. Dice Isaías 61, versículo 4. Entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Amados hermanos, hoy el Señor está dándote una palabra, y no es cualquier palabra. Te está diciendo el Señor: hoy toma fuerzas, hoy toma valor, hoy toma una decisión. Regresa a las sendas antiguas y empieza a reparar todo lo que se ha convertido en ruinas que está a tu alrededor y adentro de tu vida. No es un mensaje complicado. ¿O lo siente usted complicado? Yo creo que es un mensaje bastante claro. Vamos a Lucas capítulo 3, versículo 4. Desde el 3 dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento. Está hablando de Juan el Bautista, para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y haced derechas sus sendas. Hoy dice el Señor, algunos empezaron por una senda recta, pero en el caminar, en el transcurso del tiempo, no se dieron cuenta en qué momento la senda la empezó a torcer y siguió torciéndose, y no se dio cuenta de que la senda se estaba apartando del destino original, del camino original. Y hoy te dice el Señor: estoy levantando de ti una voz que está clamando en medio de tu desierto y que te está diciendo: hoy varón, hoy mujer, prepara en tu vida el camino del Señor y haz derechas tus sendas, porque el Señor quiere visitar tu vida. Yo no sé cuántos de aquí estarán esperando un milagro, cuántos de aquí estarán esperando algo maravilloso, cuántos de aquí están esperando que se arregle ese problema que lo está afectando. Pero quiero decirte, para que todo eso se arregle, lo primero que tienes que hacer es: prepara en tu vida el camino del Señor y empieza a hacer derechas tus sendas. Regresemos a Isaías. Isaías 42, versículo 16. Y dice: conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por sendas que no conocen los guiaré. Cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no las dejaré sin hacer. Hoy, amados hermanos, tienes que tener una seguridad: el Dios que empezó la buena obra en ti, la terminará. Repito, el Dios que empezó la buena obra en ti, la va a terminar.
si tú permites que Él la termine. Porque ¿sabes cuál es el más grande obstáculo para nuestras vidas? No es el diablo. Que muchas veces nosotros, sí, hermano, es que el diablo me hizo hacer tal cosa, el diablo aquí, el diablo allá. El Señor lo reprenda esta mañana. Pero Él no es el principal obstáculo. El principal obstáculo somos nosotros. Porque dice la palabra que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero ¿quiénes somos los que tenemos que hacerlo? Nosotros. Tal vez el Señor te está diciendo, haz esto, deja de hacer esto. Y hermano, hay tanta persona que hay que dice, cuando el Espíritu me lo haga sentir, hermano. Y el Señor se lo está mandando a decir. Pero se escuda en que quiere que el Espíritu se lo diga personalmente. Y Dios no va a hacer esa obra. Dios había determinado un futuro precioso, grande para Sansón. Dios había destinado a Sansón para cosas grandes y maravillosas. Pero la carne de Sansón no dejó que la obra que Dios tenía preparada para él se pudiera hacer en su vida, porque Sansón estorbó esa obra. Dios tenía preparado una bendición muy grande para Saúl. Hasta mandó a su Espíritu Santo sobre Saúl, tanto que Saúl profetizó. Y fue tan grande la obra que Dios hizo en Saúl, que dice la palabra que Dios le cambió el corazón a Saúl. Pero Saúl nunca estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le mandaba que hiciera. Y por eso perdió el reino y se lo dieron a David. ¿Sabes? Dios tiene preparado algo lindo y precioso para tu vida, pero no se va a hacer si tú no te das por entero al Señor y dejas que el Espíritu Santo empiece a tomar el control de tu vida. Es que Dios tiene preparadas cosas que no te imaginas para tu vida. Pero mientras sigas teniendo tú el control, mientras tú sigas queriendo mantener el trono de tu corazón, no vas a dejar que Dios haga la obra que Él quiere hacer en ti. Vamos al Salmo 23:3. Usted conoce muy bien ese salmo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero dice el verso 3, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros no recitamos a veces ese salmo de memoria? Y a veces hasta lo cantamos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Qué lindo, qué confesión. Pero sabes, Él te quiere guiar por sendas de justicia, por amor a su nombre. Pero ¿sabes cuál es el problema? No nos dejamos guiar. Por eso el Señor te dice, vuelve a ver para atrás, hija mía,
vuelve a ver para atrás, hijo mío, vuelve a las sendas antiguas, vuelve al principio, cuando no cuestionabas lo que yo te decía, cuando no dudabas de lo que yo te decía, cuando eras capaz de hacer cualquier cosa, cuando no te importaba si pensaban que era ridículo, cuando no te importaba si se burlaban de ti, cuando no te importaba ni siquiera cómo ibas a llegar a tu casa. Pero ahora, primero salimos en la mañana y miramos al cielo. Si está muy nublado, va a llover, mejor no voy a la iglesia. Hay mucho sol, los rayos ultravioleta, no hace que me dé cáncer de piel, mejor me quedo en mi casa. Muy tarde para ir a esa actividad. Tal vez Dios te está hablando, pero tú no te estás dejando conducir por esas sendas de justicia. Y quiero terminar. Vamos a Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo número 12, versículo número 13. Leamos desde el 12, dice, por tanto, escucha bien, porque con esto termina el mensaje. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Es que, hermanos, muchos en este momento van caminando en el Evangelio, pero van cojeando. Muchos van caminando en el Evangelio, pero van con las manos caídas, así. Van derrotados, van caminando de esta manera, con sus manos caídas. Y Dios les está diciendo esta mañana, es tiempo que enderecen sus manos. Es tiempo que levanten esas manos débiles. Es tiempo que fortalezcan esas manos débiles. Es tiempo que fortalezcan esas rodillas. Para que dejen de cojear. Porque si van cojeando, en primer lugar no avanzan rápido, en segundo lugar se cansan más de la cuenta, en tercer lugar empiezan a salirse del camino. Y el Señor dice, es tiempo de que se retomen esas sendas por las cuales el Señor nos ha enviado a estar caminando. Es tiempo, mis amados hermanos, en esa sencillez del Evangelio, de que demos lugar, oye bien esto, porque con esto cierro, es una de las más grandes diferencias con el Evangelio que se está promulgando en la actualidad. Es tiempo de que nosotros nos sometamos al señorío de Cristo en nuestras vidas. Porque en el Evangelio que se promulga hoy, eres tú el dueño de tu vida, eres tú el que decide, eres tú el que hace, eres tú. Pero en el Evangelio real, del cual nos habla la palabra, nos dice que Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Es el tiempo, amados hermanos, de que realmente dejemos que Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Al final de cuentas, el que Dios nos dé libre albedrío, el que Dios nos permita que tomemos decisiones,
no quiere decir que usted está desconectado de Dios, que usted sea autónomo de Dios, porque la palabra de Dios dice que usted es esclavo de Dios, que yo soy esclavo de Dios, porque fuimos comprados por precio, y el precio fue la sangre preciosa del Señor Jesucristo. De tal forma que yo soy esclavo de mi Señor. Ahora, eso sí, hay una figura preciosa en el Antiguo Testamento donde dice que los judíos, los hebreos, cada cierto tiempo ellos liberaban a los esclavos, los dejaban en libertad. Pero el esclavo tenía la libertad, dentro de la libertad que le daban, de o irse de la casa totalmente libre, o si el esclavo decía, la verdad es que aquí en la casa de mi amo me va muy bien, tengo comida, tengo techo, mis hijos tienen educación, no me falta nada, me va muy bien. ¿Para qué yo me voy a ir de acá? Prefiero quedarme como esclavo. Entonces dice que cuando él le decía al amo, amo, no me quiero ir, prefiero quedarme como tu esclavo. Entonces el amo venía y le decía, muy bien, entonces hay que hacer un ritual. Lo llevaban, lo ponían contra un poste de ahí de la casa, le ponían la oreja, el lóbulo de la oreja contra el poste y le perforaban la oreja y le ponían un pendiente. Y eso es una figura preciosa, porque, amados hermanos, Dios nos rescató, porque antes éramos esclavos del pecado. Dios nos hizo libres del pecado, pero nos hizo esclavos de Él. Pero al mismo tiempo nos dio la libertad de escoger si queríamos ser sus esclavos o queríamos ser otra vez autónomos como ovejas sin pastor. Pero cuando nosotros decidimos por amor a Dios quedarnos como esclavos en la casa del Padre, entonces viene Dios y dice, muy bien, te vamos a abrir un hoyo en la oreja. Y eso les está hablando, hermanos, de que cuando tú decides ser esclavo del Señor, el Señor viene y te abre tu oído para que puedas escuchar realmente la palabra de Dios y se haga entendible para tu corazón, se haga entendible para tu vida, para que puedas saber cuál es la voluntad de Dios el Padre para contigo en Cristo Jesús. Y si te quedas en la casa del Padre por amor a Él, se va a cumplir el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero yo te pregunto hoy, ¿y si te está faltando algo? Y peor si te falta todo, ¿será que Jehová es tu pastor? ¿O será que cuando Él te rescató, en tu libertad decidiste no quedarte como esclavo y quedarte como una oveja sin pastor? Ahora hoy el Señor te dice, mira para atrás, mira las sendas antiguas, vuelve al mensaje sencillo del Evangelio y decide hoy, como Josué le dijo un día al pueblo de Israel, decidan hoy qué van a hacer. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si usted decide hoy quedarse en la casa del Padre y ser un esclavo del Padre por amor, prepárese para que su casa sea casa de abundancia. Y no le estoy hablando solo de lo material, le estoy hablando primero de lo espiritual, pero también de lo material. Póngase de pie. Póngase de pie, ayúdeme para
poder ministrar y que no perdamos mucho tiempo. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Desconéctese. No le va a pasar nada a su nene o a su nena. Olvídese ahorita quién tiene adelante, atrás. Solamente concéntrese en la voz del Espíritu que le está hablando esta mañana. Las profecías por alguna razón le dijeron hoy, pon atención a la palabra. Yo no sé a cuántos el Señor está hablando esta mañana de una forma directa, pero sí te quiero decir, a mí me habló. Yo sé que soy uno de ellos. Tengo que regresar a las sendas antiguas. Y yo te quiero preguntar esta mañana dos cosas. La primera es, ¿necesitas regresar a las sendas antiguas? Cierren todos sus ojos, por favor. Incluyendo a los servidores, cierren sus ojos. No voy a mandar a nadie hoy que vaya a orar por nadie, porque vamos a orar cada quien aquí directamente. Cierren todos sus ojos. Pregunto, ¿necesitas regresar a las sendas antiguas? Yo soy el primero en levantar la mano. Si tú necesitas regresar a las sendas antiguas, ahí donde tú estás, levanta tus dos manos al cielo y vamos a orar juntos. Oh, por la bondad de Jehová, no hemos sido consumidos, porque grandes son sus misericordias y grande su fidelidad. Por la bondad de Jehová, nos ha permitido todavía estar aquí esta mañana. Y por la bondad de Jehová, Él está permitiendo que esta mañana podamos decir en nuestro corazón: Señor, te necesito. Abra su boca, hable un momento con el Señor. Señor, te necesito. Necesito tu ayuda, Señor. Oh, Espíritu Santo, te necesito. Señor, abra su boca. El momento de poder clamar al Señor por misericordia y bondad. Señor, cambia mi corazón. Mira, Señor, las manos de mis hermanos y hermanas levantadas, que esta mañana están con un corazón humilde acercándose a ti. Muévete a misericordia, Señor, muévete a misericordia. Clama, clama, clama mío, te responderé, te dice el Señor. Clama, pueblo, clama. No te quedes callado. Con el corazón crees, pero con la boca confiesas para alcanzar esa salvación. Oh Rey, Rey precioso, Rey majestuoso, Rey de bondad. ¿A quién iremos, mi Dios, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién acudiremos si solo tú nos puedes ayudar? Hoy venimos ante el trono de tu gracia, Jehová. Hoy venimos, Señor, implorándote, ten misericordia. Jesucristo intercede por nosotros, ten misericordia. Dios, perdónanos en aquello que te hayamos fallado, en aquello que hayamos pecado, ten misericordia. Señor, ayúdanos. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento.
Permítenos, Señor, regresar a esas sendas antiguas, a la sencillez del Evangelio, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Permite que podamos, Padre Santo, tener nuevas experiencias contigo. Permite que volvamos a gozarnos con todo nuestro ser delante de tu presencia, a recibir tu palabra como era antes, Señor, a gozarnos con tu presencia, con tu palabra, con tu bondad, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Y ahora quiero hacer un segundo llamado. Usted, quien Dios rescató, a quien Dios rescató, lo libertó de la esclavitud del pecado y lo hizo libre, lo compró con su sangre para hacerlo esclavo suyo, pero al mismo tiempo le dio la libertad de escoger si quería seguir ahora siendo esclavo de Dios por amor de Él. Hoy, en este momento, te hago la pregunta: ¿quieres ser esclavo del Señor? ¿Quieres ser esclavo de Dios? Y ahora sí, te voy a pedir que hagas un pequeño esfuerzo. Si tú quieres ser esclavo del Señor, puedes salir un momento de tu silla y venir un momento aquí al frente. Solo quiero orar por ti y bendecir tu vida y pedirle al Señor que abra los oídos de tu corazón. ¿Quiere usted junto conmigo doblar sus rodillas un momento delante del Dios Todopoderoso, delante de quien lo compró por precio y quien es su amo? ¿Quiere doblar un momento sus rodillas delante de Él? Vamos a hacer una confesión muy especial que puede marcar nuestras vidas esta mañana. Señor, te lo suplico, mírame a mí, Señor, y mira a tu pueblo. Señor, ya no queremos andar como ovejas sin pastor, Señor. Ya no queremos, Señor, caminar como personas que no tienen dueño, que no tienen amo. Señor, esta mañana, hoy venimos delante de ti y yo te digo de mi parte, quiero entregarte mi voluntad. Sé, Señor, que ha sido difícil. Sé, Señor, que me lo has pedido antes. Sé, Señor, que te he dicho que lo voy a hacer y no lo he hecho. Pero yo te pido esta mañana, dame las fuerzas para hacerlo. Dame el valor para hacerlo. Dale el valor a mis hermanos y hermanas, Señor, para que podamos entregar nuestra voluntad a ti. Señor, orada nuestros oídos, abre nuestros oídos. Padre, te lo suplico, abre los oídos de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Que tu palabra penetre, que tu palabra penetre hasta el profundo de su corazón. Dios,
Que ya no caminemos conforme a nuestra voluntad, sino a la tuya. Señor, que caminemos teniendo presente que tú eres nuestro dueño, que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Reconociendo, Señor, que solo por tu gracia y solo por tu gracia hemos alcanzado tu favor y tu misericordia. Cámbianos, Señor. Te lo pido, Jehová, cámbianos. Cambia nuestra mente, cambia nuestros pensamientos, cambia nuestra forma de ver, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de vivir, para que vivamos, Señor, como reales esclavos tuyos, Padre. Y así, Señor, como el amo de aquellos esclavos de casa, les proveían de todos sus esclavos y nada les hacía falta. Tú, Señor, encárgate de nuestras vidas. Encárgate, Señor, de nuestras familias. Encárgate, Señor, de nuestros empleos. Encárgate, Señor, de nuestras empresas. Encárgate, Señor, de todo en nuestras vidas. Tómalo en tus manos, amado Dios. Jehová, que tu amor y misericordia jamás se aparten de nosotros, Señor. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Lejos de ti, cuando nadie fijó sus ojos, tú los fijaste en mí. Tú pasaste cerca de mí, me ungiste con aceite y me vendaste, y me acerco de ti, me ungiste con aceite y me acerco de ti. Gracias, Señor Jesús, por amar. Precioso Espíritu Santo, te damos gracias.